Yet today, he's almost forgotten here. So why should we care? I think we should care a lot, otherwise I would have not written my book, The Invention of Nature. And I think there are many reasons. One important reason is that Humboldt invented a concept of nature that still very much shapes our thinking today. He came up with this idea that nature is a web of life. He described Earth as a living organism where everything was connected, from the tiniest insect to the tallest trees. He brought together the arts and the sciences because he said we needed to use our feelings to understand nature. Alexander von Humboldt nació en 1769 en Berlín, Alemania, concretamente en el castillo de Tegel. Tenía un hermano llamado Wilhelm, su madre que provenía de una familia de clase socioeconómica muy pudiente y su padre que era un militar y murió cuando Alexander tenía 9 años. Así, los dos hijos quedaron bajo el cuidado de su madre que nunca dio muchas muestras de afecto. Su principal objetivo era la perfección intelectual y moral. La infancia y adolescencia de Humboldt se desarrolló bajo el contexto de la Revolución Industrial, la cual predominó en Gran Bretaña, pero posteriormente se expandió por el resto de Europa. Los Humboldt vivían alejados de la sociedad y muy al estilo del siglo XVIII, cuando lo más importante era la razón, los métodos científicos y la propagación del saber, empezaron a estudiar en clases privadas. Esto le transmitió amor a la verdad, la libertad y el conocimiento a Alexander, que a pesar de ser menor que su hermano, estudiaba al mismo ritmo que él, pero no obtenía los mejores resultados. Los profesores no les quitaban el ojo de encima, y de acuerdo con el libro La invención de la naturaleza de Andrea Wulf, Humboldt decía que sus profesores, abro comillas, dudaban que fuera a desarrollar ni siquiera una facultad de inteligencia normal, cierro comillas. El poco tiempo que tenía libre Alexander se la pasaba rodeado de libros y caminando por el campo, recogiendo plantas y dibujando animales, rocas, árboles y flores. También medía, anotaba y clasificaba especímenes botánicos, una tarea digna de la era de la Ilustración. Los hermanos Humboldt terminaron el colegio e inmediatamente la madre envió a Alexander a la Universidad de Frankfurt an der Oder para empezar en Administración y Economía Política. Esta universidad no tenía muchos méritos académicos y precisamente un semestre después de iniciar decidieron que Alexander estaba listo para unirse a Wilhelm en Göttingen, una de las mejores universidades de los estados alemanes. Allí Alexander se decidió por ciencia, matemáticas e idiomas, pues Alexander soñaba con ser un viajero y descubrir nuevos horizontes, inspirado por los diarios del capitán James Cook y Louis-Antoine de Bougainville. Y precisamente tuvo la oportunidad de compartir con George Foster, quien también había sido compañero de viajes por el mundo del capitán Cook. Humboldt buscaba que cada viaje que realizara, fuera solo o con sus amigos, se convirtiera en una expedición geológica. Y es precisamente por eso que no tiene muchas quejas sobre su puesto laboral en un comienzo. Humboldt terminó la academia y lo nombraron de una inspector de minas. Su cargo le permitía viajar miles de kilómetros para evaluar suelos, pozos y minerales, desde carbón en Brandeburgo y hierro en Silesia hasta oro en los montes de Fichtel y minas de sal en Polonia. Sin embargo, era una vida muy solitaria y en las noches se sentaba a escribir cartas detalladas de lo que le pasaba en el trabajo. Era su única compañía, las observaciones científicas y las declaraciones de amor y amistad. Estaba muy ocupado y esto desembocó en fiebres y trastornos nerviosos. A pesar de eso, Humboldt se las arregló para publicar sus primeros libros. Entre ellos destacan algunos ensayos de la geografía de las plantas, del Orinoco al Amazonas, cuadros de la naturaleza y Cosmos. Con su literatura, Alexander esperaba conquistar el dato, pero también la naturaleza en su máxima expresión, pues se sumergía en esta experimentando cada detalle y descubriendo cada cosa para después poder llevarla a sus obras. La obra cumbre de Alexander von Humboldt se intituló Cosmos
En español usamos la palabra cosmos para referirnos a las cosas del cielo. Humboldt, en su libro, se refiere tanto a las cosas del cielo como a las de la tierra. La idea inicial y fundamental de esta obra es unir fenómenos de la naturaleza y tratar de establecer leyes o por lo menos relaciones importantes. En este libro, Humboldt narra cómo descubrió que existe la correlación de ecosistemas similares en iguales altitudes en todo el planeta. Todo esto después de ascender al Chimborazo, que en la época era considerado el pico más alto del mundo, y descubrir todas las plantas y vegetación que había alrededor de este. Seguimos la ruta del célebre naturalista en el Chimborazo. Las montañas son mi pasión. Entiendo perfectamente cómo se sintió Humboldt cuando llegó aquí hace más de 200 años. Entiendo que se enamorase al momento de este lugar. Era un visionario. Ni él ni nadie hasta ese momento conocía la altitud exacta del volcán. Por eso es increíble que se lanzase a la aventura de buscar la cumbre, calcular la altitud, adentrarse en lugares que nadie había pisado hasta entonces. En 1794, Humboldt interrumpió durante un breve periodo sus experimentos y sus inspecciones de las minas para visitar a su hermano Wilhelm y su familia en un pueblo llamado Jena. Cerca de este quedaba Weimar, donde vivía Goethe, escritor y además con quien Humboldt compartía pasiones, y por eso fueron excelentes compañeros para desarrollar teorías. Las ideas que debatían eran las que tenían cautivados a los científicos y pensadores de toda Europa. Cómo entender la naturaleza. Esa era la principal. En términos generales, había dos corrientes de pensamiento que se disputaban la primacía: el racionalismo y el empirismo. Los racionalistas tendían a creer que todo el conocimiento procedía de la razón y el pensamiento racional, mientras que los empiristas sostenían que solo se podía conocer el mundo a través de la experiencia. Humboldt y sus compañeros no podían vivir sin los experimentos y por eso se sentían más relacionados con la segunda corriente, pues de acuerdo con Goethe, los sentidos no engañan, el que engaña es el juicio. Pues de hecho es a finales de este siglo XVIII que los postulados de la Ilustración entran en crisis y se afianza la subjetividad como parte del romanticismo. Asimismo, el viaje se empieza a ver como indagación del alma humana y se viaja para escribir y descubrir verdades profundas del hombre y la vida. Y fue precisamente en 1796, cuando la madre de Humboldt muere de cáncer, que Humboldt logra hacer realidad su sueño. Con el dinero de la herencia de su madre se financió su viaje alrededor del mundo. Humboldt iba casi siempre acompañado y en esta primera expedición su compañero fue Bonpland y recorrieron a pie la costa del Mediterráneo y una vez llegaron a Madrid había elaborado el primer esquema seccional del relieve de la península ibérica. Luego tuvieron la oportunidad de acercarse al rey de España, Carlos IV, y se convirtieron en los exploradores de las provincias americanas que estaban bajo el dominio español, que los llevó a explorar la Nueva España, lo que hoy es Centroamérica, y también la Nueva Granada, que hoy es Colombia, Venezuela y Perú. Será un viaje de 5 años y 30.000 kilómetros, que le llevará a las tierras que forman hoy Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y México, y de ahí a Estados Unidos. Cuando recibe el permiso de viaje, exclama Humboldt: «Tengo la cabeza aturdida de alegría». En términos generales, de todos los viajes que hizo Humboldt a América entre 1799 y 1804, obtuvo publicaciones y cartas donde se hallan muchos testimonios de la magnífica diversidad cultural, geográfica y natural del continente. Humboldt da nombre a más sitios, plantas y animales que ningún otro personaje de la historia. Desde la corriente de Humboldt, que es la corriente oceánica fría que recorre la costa oeste de Sudamérica, hasta el pingüino Humboldt, pasando por cordilleras montañosas en China y Nueva Zelanda. Sigue muy presente en todas partes. Estos nombres que menciona Andrea Wolf no se dieron al azar, sino que Humboldt es de gran importancia porque dio forma al concepto de naturaleza que refleja la interconexión que reconocemos hoy en día que hay en ella.
Además, él se adelantó a prever una de las problemáticas más graves de nuestros tiempos, los efectos que tiene nuestra actividad humana en el cambio climático. Su historia es la historia de un aventurero, tan emocionante como escenas de acción y suspenso en una película. No le temía a lo desconocido y se esforzaba por medir y plasmarlo todo. Es el ejemplo perfecto de la transición entre el racionalismo de la Ilustración y los postulados del romanticismo. Nosotras nos logramos acercar a esta historia a través de la historiadora de Humboldt, Andrea Wolf, y su libro La invención de la naturaleza, de Alexander von Humboldt.